Buenos días, Gabriela. Bienvenida. Estamos en el cubo de cristal que adorna la explanada de la Intendencia de Montevideo. Y eres nuestra primera invitada en el último de los 5 episodios que hemos organizado en torno al concurso de anteproyectos para el Centro Cultural Mariano Arana, que organiza la Intendencia de Montevideo con el Municipio B, con el apoyo de la Sociedad de Arquitectas y Arquitectos del Uruguay y con el auspicio de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, que tú conoces bien porque trabajas y eres docente ahí, que luego hablaremos de eso. Entonces, en ese sentido, Gabriela, yo sí que te quería comentar que los 4 episodios anteriores versaron sobre temas bien distintos. El primero fue un conversatorio, una mesa redonda que exploró la relación poliédrica e intensa entre Mariano Arana y la Ciudad Vieja, que además se hizo en tu casa prácticamente, en el patio Carré de la facultad. El segundo fue una visita guiada bien interesante que nos ilustró sobre la historia arqueológica y urbanística de la zona, digamos, adyacente al predio, donde se levantará el edificio. En el tercero departimos con las personas que hacen gestión cultural y que trabajan con colectivos, también en esa área. Y el penúltimo, el cuarto, fue una serie de casos de buenas prácticas, casi pequeños gestos personalmente elegidos por una serie de invitadas e invitados. Yo te cuento todo esto porque seguro que ahora tienes un montón de curiosidad y no puedes resistir el momento de verlo. Todo esto están colgados en YouTube, en el canal de la Intendencia, y además hay una serie de relatorías. Tú eres una de las integrantes del jurado, como hemos dicho antes, y yo he estado revisando tu currículum, he estado revisando tu trayectoria. Entonces, me resulta bien curioso porque una de las cosas que hemos descubierto a lo largo de estos 5 episodios es que se puede ser arquitecta de muchas formas y maneras distintas. Y hay algo en tu trayectoria que a mí me ha llamado muchísimo la atención. Tú estás especializada, además, en género y además en gestión ambiental. Entonces, yo quería hacerte una primera pregunta al respecto. ¿Quién le hacía la cena a Le Corbusier? No, se ríe porque este es el nombre de una asignatura optativa que tú impartes. Realmente la pregunta sería, en una historia tan masculinizada como es la de la arquitectura, que todos cuando pensamos en arquitectos, pensamos en señores así como muy serios y muy geniales, ¿de qué manera se puede combatir esta invisibilización de las mujeres? ¿Cómo lo afrontas desde la academia y desde tu práctica? Bueno, mira, la formación mía de género, está buena la pregunta porque parte de la trayectoria política en esta materia que tiene la Intendencia. Y de ahí mi interés hacia formarme en lo académico, en género y bueno, interseccional, ¿no? Entonces, ese curso que armamos con otra colega, Jimena Villemur, nos partimos de una lectura muy interesante, que es Quién le hacía la cena a Adam Smith, el padre de la economía, de la cual el modelo económico que transitamos hoy, y que en realidad todo ese modelo nunca tuvo en cuenta los cuidados, y quién justamente le hacía la cena a este hombre, que era su madre, que siempre había vivido con él y que le había apoyado. Entonces, hay una invisibilización muy grande de la vida, lo que llamamos las tareas reproductivas de la vida, en sentido amplio, ¿no? Los cuidados tanto de las personas dependientes, de edades más chicas, de nuestros pares, nuestras amistades, de nuestros hermanos, amigas, hermanos, y de nuestras personas mayores, pero también de los cuidados del planeta. O sea, para estar nosotros sentados acá, alguien lavó nuestra ropa, alguien compró las cosas del desayuno. Entonces, bueno, todo eso es cuidar, y realmente toda esa cuestión está invisibilizada en nuestra cultura en general, y bueno, la arquitectura y el urbanismo no ha sido exento de esas cosas. Entonces, cuando nos paramos a proyectar o a hacer una arquitectura comprometida y que reflexione sobre estos temas, bueno, los temas de cuidados de la vida cotidiana, los temas de los quehaceres cotidianos, más allá de las otras actividades más productivas, más públicas, que están en la esfera de lo que conocemos las personas, tienen que estar en el centro. Y eso, a partir de esa reflexión, hay muchísimas otras cosas que nos ponen en desigualdad, digamos, y que siempre se pensó en el campo de conocimiento de género de que de alguna manera capaz que no estaban tan vinculadas con la arquitectura y el urbanismo, pero por suerte ese campo de conocimiento ha ido creciendo desde los 60 hasta aproximadamente en adelante, y nos encontramos por un lado robustecidas por ese conocimiento en arquitectura y urbanismo con perspectiva de género,
Y por otro lado, también con la gestión que va acompañando y va comprometiéndose con esos temas. Y entonces, bueno, nada, me ilusiona mucho pensar que estos concursos que se están dando ahora, y este en particular, puede ser el inicio de un ciclo de una arquitectura comprometida en ese sentido. Me parece muy interesante, Gabriela, también porque de alguna manera casi parece que la arquitectura llega tarde. Quiero decir, mi formación no es de arquitecto, yo soy una persona normal, que diría alguien, pero sí que yo soy licenciado en Historia del Arte y ahí tenemos claros ejemplos en la historia de la pintura, por ejemplo. De repente en los últimos 10, 15 años ha habido procesos de recuperación de pintoras que de alguna forma habían quedado totalmente orilladas en el registro histórico. Estoy pensando, no sé, en Artemisia Gentileschi, en Sofonis Vaginsola, gente que ha tenido grandes exposiciones y que realmente sus obras quedaban a nombre, bueno, pues del taller de sus padres o de sus parejas. Pasa lo mismo con la música. Clara Schumann, por ejemplo, la esposa de Schumann, era una grandísima compositora y hasta que no se descubre en los diarios del propio Schumann, donde él admite que su esposa compone, como que eso no se pone en valor. Parece que hay una invisibilización en la práctica de la arquitectura, en el sentido de que si nos preguntan, o al menos me preguntan a mí en mi ignorancia, el nombre de alguna arquitecta de los siglos XVIII o XIX, te quedas totalmente en blanco. ¿No hay, digamos, no hay mujeres arquitectas de esa época? ¿O sí que era sabido y todavía no se ha investigado? Bueno, la práctica arquitectónica de las mujeres es un poco más reciente, por lo menos en América Latina es a partir del siglo XX, porque ya ni siquiera había institutos de formación superior de secundaria. Acá los primeros son de la época de Valle y Ordóñez, el Instituto Valle y Ordóñez, ahí por los años 20, y el IABA, han sido los primeros institutos secundarios donde se han formado, que eran preuniversitarios en esa época, formaban parte de la formación universitaria, y las primeras arquitectas de Latinoamérica recién en ese periodo. Y en Europa pasa un poco lo mismo, inclusive relegándose, no podían firmar quizás como profesionales de la arquitectura y firmaban como paisajistas o como diseñadoras de interiores, etc. Por lo tanto, sí han estado muy protagonistas, por ejemplo en la Bauhaus o en otros procesos, en el diseño y en el pensamiento arquitectónico y urbanístico, pero la historiografía no ha sido justa y no se han visibilizado. A tal punto que está Denise Scott Brown, de la pareja Venturi Scott Brown, que su esposo ella ya era docente universitaria cuando lo encuentra Venturi como profesional, se asocian, pero su colaboración nunca fue visibilizada y el premio Pritzker se lo dan a él por la obra, cuando en realidad ella ya era una profesora consolidada en su ámbito. Y bueno, esa fue Room at the Stars, ¿cómo se llama? Room at the Top se llama un artículo que ella hace muy interesante sobre eso y cómo ha tenido que lidiar con este tema a lo largo de toda su carrera, incluso poniéndolo sobre la mesa de las contribuciones que ella hace en el estudio, y bueno, la verdad que bueno, realmente sí, como vos decís, la comunidad arquitectónica viene un poco rezagada en el reconocimiento de las mujeres. Nosotros tenemos un proyecto muy lindo que se llama Arquitectas del Uruguay, que intenta poner un poco esos quehaceres sobre la mesa, que muchas veces no son los hegemónicos, ¿no? del arquitecta, proyectista, ¿no? De ese lugar de diseñador, sino que son más quizás integrantes de equipos, que se volcaron también a la función pública por distintos motivos que hemos ido analizando, pero que bueno, que hay mujeres que en la arquitectura y en el urbanismo que han sido con buenos aportes, pero que bueno, es verdad que sí, que está un poco rezagada la comunidad arquitectónica en el reconocimiento de ellas. Y de hecho, eso era una cuestión porque había visto este proyecto del Atlas de Mujeres Arquitectas del Uruguay, me pareció súper interesante a la hora de visibilizar. Yo quería hacerte una pregunta, sabiendo que es una cuestión injusta porque todas las trayectorias, como bien dices, son válidas y son interesantes y además dependen mucho del contexto en el que se desempeñan para poderlas valorar. Pero a raíz de esa experiencia tuya con este Atlas y con este trabajo de investigación, ¿qué trayectoria, qué arquitecta destacarías que digas, bueno, pues me ha impresionado porque no es tan conocida, no es tan reconocido la labor que hizo acá en el país y de repente pues resulta que sin su concurso hubiera sido imposible hacer esto o esto otro? ¿Hay algún nombre que te haya golpeado que nos puedas recomendar?
Bueno, a mí me parece que la arquitectura es potente cuando las estrategias de proyecto, técnicas proyectuales, se orientan en una reflexión comprometida. Y en ese sentido, me gustaría destacar la labor de Chana Furman, que es la arquitecta y bueno, gestora quizás de la Mujefa, una cooperativa de mujeres jefas de hogar, que bueno, que de alguna manera coloca la gestión y la arquitectura en otro punto, ¿no? Y eso me parece que es muy interesante. Después me gusta mucho porque me siento como de alguna manera identificada con Nelly Grandal, no por ella obviamente salvando las distancias de su gran obra, pero porque su trabajo es asociada con su pareja y bueno, como yo trabajo también así, todas las parejas de arquitectos y arquitectas me resultan como, trato de mirar mucho en eso y ella me parece una musa inspiradora impresionante, con un carácter y se ha visto en sus entrevistas y me parece que también ha estado bastante invisibilizada. Gabriela, ¿en qué momento supiste que querías ser arquitecta? ¿Cómo funciona? ¿Es una vocación de repente infantil o de repente la vida te llevó así como por carambola? ¿Cuál fue el instante que dijiste, me voy a dedicar a esto? Bueno, fue bastante polémico, sí, porque en mi casa el ambiente de la arquitectura es bastante conocido y bueno, como que me ponía medio de rebelde, no voy a hacer lo mismo que mi padre, y mi madre también vinculada a la Dirección General de Arquitectura de la UDELAR, y me había puesto como un poco rebelde, pero finalmente todo ese gusto por la arquitectura y por el trabajo en lo público me había llegado y bueno, finalmente decidí seguir lo que me estaba guiando y bueno, fue ahí muy temprana edad en quinto y sexto del liceo. Después lo que sí fui explorando fue cómo ser arquitecta, qué temas me interesaban. Entonces, esto del género y del ambiente, estos desafíos tan grandes, son los que como que me han motivado a seguir profundizando y abrir un poco el campo estricto del proyecto, ¿no? En eso de comprometerse con los grandes temas que nos están atravesando, como la crisis socioambiental que estamos teniendo, y bueno, ¿no? Poner los temas como también de la gestión de los bienes comunes que permiten el ejercicio del derecho a la ciudad de todas las personas en su diversidad de géneros, de generaciones, de entornos y orígenes socioculturales. Y bueno, sin duda también el compromiso con la responsabilidad que nos toca como generación de reparar de este daño ambiental que tenemos, que estamos transitando, ya sea a través de la arquitectura en balances energéticos, gestión de ciclos hidrológicos, aumentar la biodiversidad en entornos sumamente urbanizados. Entonces, todo eso, esos temas así como súper desafiantes son los que me motivan a seguir estudiando y a seguir en la carrera vinculados con la arquitectura. Y precisamente estos temas que tú calificas, ¿no?, como súper desafiantes porque lo son y que además son interseccionalidades súper potentes y súper pertinentes. Pensando a lo mejor en la gente de 16, 17, 18 años que nos esté mirando y que esté diciendo, yo querría dedicarme a la arquitectura. ¿De qué manera, digamos, les podríamos contar o les podrías decir fácilmente por qué son pertinentes y por qué son importantes estos temas en la carrera, en la práctica que ellos van a hacer en el futuro, ¿no? Y de qué manera, de qué deberían ser conscientes a la hora de valorar las posibilidades que van a tener ellas y ellos en el futuro para incidir sobre esto? Bueno, las personas hemos decidido agruparnos en ciudades. Por lo tanto, los entornos urbanos y las arquitecturas que forman parte de estos entornos urbanos están en este momento siendo objeto de transición y de cambio. Por lo tanto, necesitamos estas nuevas generaciones para reconstruir nuestras ciudades en estos términos, ¿no?, de compromiso de género, de generaciones sociales y ambientales, ¿no? Entonces me parece que al revés, que vengan a
parece que estuviera todo construido, pero no, lo que tenemos, lo tenemos que dar un salto cualitativo bastante alto para poder adaptarnos a estos tiempos que vienen. Así que la verdad que yo estudiaría encantada de vuelta. Me encanta, está muy bien porque que alguien te diga, ¿no? Después de ya toda una carrera consolidada, que volvería a estudiar lo mismo, me parece una cosa linda. Gabriela, te voy a despedir con una última pregunta. Ahora sí, ¿qué se siente al ser jurado de un concurso que suena como algo importante y con responsabilidad? ¿Cómo estás con eso? Bueno, ¿Dubitativa? No, lo acepté el desafío con mucho gusto, con mucha responsabilidad, porque bueno, es en representación también de la Intendencia, que es la institución en la que trabajo hace muchos años y que realmente he aprendido lo que es trabajar por la gente, por una mejor calidad de vida para toda la ciudadanía. Así que, bueno, eso, responsabilidad, un jurado súper lindo, que me parece que una integración diversa, que nos vamos a complementar bien y nada, eso, tratar de darle a la ciudad, a través de este concurso, un nuevo ciclo de arquitectura comprometida con todas estas cosas que venimos charlando. Gabriela, de nuevo, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir todos estos datos interesantes con nosotras y con nosotros. Y bueno, le vamos a dejar tu lugar a nuestra segunda invitada, la también miembro del jurado, Mariana Cecilio. Nuestra segunda invitada, en este quinto episodio, en este proceso de conocer a los jurados del concurso Anteproyectos, es Mariana Cecilio. Mariana, tú eres arquitecta, eres docente, eres artista, además eres fotógrafa. Eres mamá, porque tienes 2 hijos, ¿no? ¿De qué edades? De 5 y 7, Luz y Martina. Bueno, muy bien, así que cuando te vean estarán todo orgullosos. Y dirán, mira qué bien, madre en la televisión. Mariana, a mí me interesa muchísimo repasando un poco también, pues eso, tu trayectoria y lo que has hecho. Me ha llamado mucho la atención que no solamente eres muy buena arquitecta, sino que además hay un consenso en que eres muy buena fotógrafa. Dicen que la diferencia entre un buen fotógrafo y un fotógrafo excelente es la mirada, la capacidad de mirar. Yo lo que quería preguntarte es si esa mirada que tú posees como persona que practica bien la fotografía, de alguna forma te ha ayudado en tu práctica arquitectónica. Bueno, yo creo que sí. Viste que la formación viene de múltiples lugares. Uno no es estrictamente lo que estudia en una disciplina y lo que estudia en otra disciplina. No son cosas independientes. Todas las disciplinas están unidas. Estas dos se unen, sí, sin duda. Yo creo que sí, que la mirada, la composición, el marco, el vínculo entre los planos, los paisajes, o bueno, el corte de la mirada de un fotógrafo hace sí mucho en temas de composición. Y igual no sé qué viene primero, si mi formación en arquitectura influye en la mirada de fotógrafa o viceversa, ¿no? Qué sé yo. Ahí están todos los conocimientos y se van retroalimentando de alguna forma, ¿no? Esto es curioso porque vivimos en una sociedad muy de cultura mosaico, muy de hiperespecialización, donde estudiamos una carrera, se hace una maestría. Entonces me gusta esta aproximación multidisciplinar, ¿no? Como que todo va integrando lo que somos profesional y personalmente. Sí, yo creo que estoy muy vetusta en esa concepción, pero no creo en esto de la especificidad realmente. No ha sido mi experiencia y veo que por el contrario, las formaciones diversas enriquecen, complementan, abren la capacidad de ver, abren la mirada, no lo veo tan así, ¿no? Bueno, estamos de acuerdo y eso está muy bien. Mariana, tú eres docente en FADU y además integras este jurado por parte de FADU. Yo la pregunta que quería hacer es ¿en qué momento Mariana Cecilio decide o sabe que te vas a dedicar a la arquitectura? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, yo vengo de una familia de arquitectos, muchos, además de mis padres, mis tías, mi prima, y era muy natural para mí la arquitectura. Sin embargo, me interesaba desde muy chica la fotografía y el campo visual. Y la arquitectura también, pero tenía curiosidad, toda esta gente se había dedicado a cosas muy diversas y bueno, de distintas áreas.
pero no era mi primera elección y de hecho tampoco era algo que alentaran mi familia, mis padres, no particularmente. Pero se terminó dando circunstancialmente. La Universidad de la República no tenía una universidad, no tenía facultad de ciencias visuales, como tiene ahora, no existía esa carrera. Y bueno, terminé anotándome en arquitectura para ver qué tal. Y bien, además. Sí, así fue. Era así, un ambiente conocido, pero fue sorprendentemente distinto a lo que yo pensaba que era la arquitectura. Mariana, tú en tu práctica profesional, digamos que has hecho mucho edificio público. Tienes de pronto, un montón de escuelas, que es una cosa así como bonita. ¿Qué características tiene que tener un buen edificio para que funcione como un centro educativo? ¿Qué crees qué recomendaciones darías, así como una recetita? No, recetita ninguna, no. Tiene que ser un edificio como todos, tiene que ser un buen edificio. Tiene que ser un edificio que albergue una comunidad, tiene que ser un edificio que permita flexibilidad de usos o por lo menos la promueva dé lugar a eso, que pueda sostener estrategias y trabajos educativos distintos dependiendo de la comunidad educativa docente y de los niños que circunstancialmente la ocupen. Y tiene que ser un edificio que esté muy vinculado con su entorno y su lugar. Esa es mi forma de entenderlo, pero como edificio educativo o cualquier otro edificio. Eso. Muy bien, Mariana, yo también he visto que tú has participado como concursante, vamos a decirlo así, en un montón de concursos. Has ganado alguno, además. Me viene a la cabeza, bueno, pues el proyecto para la Biblioteca Daniel Vidar, por ejemplo. ¿Qué se siente al estar del otro lado, al pasarte al otro lado de la trinchera y ejercer de jurado? Bueno, participamos, sí, con un equipo de gente siempre más o menos estable, entre los que está Santiago Hernández, que es mi pareja y además compañero de todas estas locuras de presentarse a los concursos, que no dejan de ser un esfuerzo muy grande, ¿no? Los concursos son un esfuerzo enorme, familiarmente, implican mucho trabajo a riesgo, pero son una excelente oportunidad de acercarse a los problemas que están habiendo en la ciudad y a las definiciones de las arquitecturas y los edificios públicos que luego, bueno, trascienden. Tenemos una trayectoria de concursos en el Uruguay enorme y casi todos los edificios públicos que se han hecho así son muy respetados, son edificios excelentes. Entonces democratiza el acceso, ¿no? el acceso a los trabajos y también le da a la ciudad una cierta garantía. Esto fue a través de un concurso, se presentaron un montón de arquitectos, se logró a través de eso tener una respuesta, la mejor respuesta en esta coyuntura, ¿no? A ese problema que había. Somos muy defensores de los concursos. Y bueno, ser jurado es todo un desafío, no sé, a mí estoy muy agradecida de estar en esta posición, espero hacerlo muy bien, pero por suerte tenemos un jurado además, por lo que vi, los compañeros jurados son también muy solventes. Me parece que va a ser un lindo desafío trabajar con gente que respeto mucho también. Ya veremos. Va a salir súper bien, Mariana. Estoy convencido. Nos tienes que prometer que hagas alguna foto de las deliberaciones, por lo menos. Y muchísimas gracias por acercarte, por compartir tu tiempo y además toda tu experiencia con nosotras y con nosotros. Y nos vemos el día del fallo. Bárbaro, muchas gracias a ustedes. Estamos con Daniel Christoph, que es el integrante que designa la Sociedad de Arquitectos y Arquitectas del Uruguay para el jurado del concurso de anteproyectos para el futuro Centro Cultural Mariano Arana. Daniel, tú eres arquitecto, te defines como tal, y yo quería hacerte unas preguntas, bueno, para que te podamos conocer un poco mejor. Y la primera va porque me ha llamado muchísimo la atención que, si bien esto parece una cosa muy obvia, ¿no? Un arquitecto que hace vivienda. Bueno, en tu caso has hecho un montón de vivienda. Más de 3.000 he leído en internet ahí buceando en las profundidades de la red.
Es muchísimo. Y yo ahí quería preguntarte cómo te sientes tú, porque intuyo que tiene que ser hermoso pensar que hay más de 3.000 familias que están habitando lugares que tú diseñaste o codiseñaste. ¿Es una responsabilidad? ¿Es un placer? Bueno, muy interesante y directa la pregunta. Lo primero es que tal vez la realidad nos llevó un poco a trabajar en la vivienda, pero nuestro perfil en el estudio es bastante distinto. Nosotros provenimos del ámbito académico, particularmente empezamos la actividad profesional a través de los concursos de arquitectura, de varios programas, entre ellos vivienda, y con el tiempo, afianzándonos, después de haber tenido otros roles, hemos hecho bastante vivienda, te diría que en los últimos años, en los últimos 10 años aproximadamente. No sé si la cantidad es esa, lo que sí sé que son proyectos que fueron muy significativos para nosotros, proyectos algunos de magnitud, y cuando hay magnitud en los proyectos de arquitectura, siempre se involucra la ciudad, aparece la ciudad detrás, entonces tenemos alguna obra que queremos mucho que implica espacio público, que implica construcción de barrio, y bueno, nos apetece ese tipo de actividad, no tanto por la cantidad, sino esperemos que por la calidad del resultado. Daniel, ahí comentas, ¿no?, que vosotros, Cristofi de Sierra es el nombre además del estudio, os habéis presentado, os hicisteis a través de los concursos, entonces has vivido todo lo que significa el esfuerzo de preparar el proyecto, la angustia de los tiempos, la anticipación de ser cuál va a ser el fallo, y ahora en esta ocasión te encuentras del otro lado de la trinchera. ¿Cómo llevas esa transición? Efectivamente, nos ha ocurrido alguna otra vez. Los concursos son muy exigentes para el colectivo de todos los arquitectos, obviamente para los que participan, pero hay muchas modalidades de participación, no solo como proyectista o autor, también como asesor, son roles muy importantes, o como jurado. O sea, el concurso es un evento que permite que la disciplina de la arquitectura y del urbanismo crezca, y por lo tanto también que crezca en la opinión pública en los conceptos que andan alrededor de esas convocatorias. O sea, un concurso siempre es más que una obra o un concurso, es una circunstancia que nos permite interrogar al lugar, al programa y a nosotros mismos. Dijo una vez un sabio oriental que el camino es la recompensa. Se puede aplicar un poco también a esto, ¿no? Bueno, podría ser, sí. Creo que inclusive para nosotros en Uruguay los concursos son un mecanismo, un instituto que da muchas garantías y que nos permite llevar adelante las expectativas incipientes que tenemos cuando nos recibimos, ¿no? Los concursos son oportunidades para los jóvenes, son oportunidades para los nuevos arquitectos, para equipos muy numerosos de arquitectos que intentan a través de un concurso expresar el espíritu de su tiempo, ¿no? Perfecto. Daniel, tú tienes, como decíamos antes, una trayectoria amplia, no solamente en la práctica de la arquitectura, también eres docente y también, de alguna manera, te has desempeñado como gestor de lo público, tanto en la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación como en la Intendencia de Montevideo, donde fuiste director de la División de Planificación. Esto es una pregunta más indiscreta. ¿Cuál es la parte que te gusta más? ¿Cuál es la parte que te problematiza más? Bueno, nosotros ahora en estos momentos trabajamos en las dos dimensiones, en un estudio de arquitectura que lo conformamos con mis socios de Sierra, y también tenemos una consultora en los temas de ordenamiento territorial. Trabajamos para Uruguay y también para otros países. Es apasionante, pero la realidad es que es más redituable ser arquitecto que planificador. La planificación en general depende de las competencias de los gobiernos departamentales, y los gobiernos departamentales no visualizan la importancia de la misma y por lo tanto están muy mal remunerados. Entonces te diría que nos gusta la planificación, sin embargo soltamos la tarea de planificación a partir de las obras de arquitectura. Las dos cosas nos resultan apasionantes, son distintas, son complementarias y en definitiva terminan siendo lo mismo. Impecable. Precisamente estaba leyendo también, ¿no?, en tu currículum, que tu paso por la Intendencia coincide con Mariano Arana
como intendente. Y antes estábamos comentando fuera de micro que todos tenemos anécdotas, todos los que tratamos, aunque fuera poco con Mariano, tenemos anécdotas al respecto. Pero en tu caso desempeñaste un puesto de gran responsabilidad en una estructura como es la intendencia muy grande y en un momento además de grandes cambios, en un momento muy dinámico. ¿Cómo era trabajar con Mariano en ese contexto? Bueno, yo no tuve la suerte de tener a Mariano como docente en la facultad. Yo entré en el periodo de la intervención, en el año 79, la restitución de los órganos de gobierno en la universidad empezó en el 85, y ahí es que retoma Mariano. O sea, no conviví con él en mi formación, pero tuve el privilegio de tenerlo en mi formación en la administración pública. A partir de una convocatoria que él me hace, tuve el privilegio ese de compartir una persona que era muy detallista y exigente con él y con los demás, y que permanentemente pensaba en el bien común, en el interés general, en la ciudad, en su ciudad, y eso es algo que contagiaba a todos los que estábamos en el equipo de gobierno. Bueno, suena interesante, me da un poco de envidia, la verdad, ¿eh? Que me parece, tiene que haber sido una experiencia tremenda. Daniel, te hago una última pregunta y esta es más personal. ¿En qué momento supo Daniel Christoph que iba a ser arquitecto? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, una casualidad, como muchas cosas que pasan en la vida, fue una casualidad. Yo en realidad iba a hacer odontología, pero tenía una novia que la hermana estudiaba arquitectura, y como en la arquitectura el dibujo es muy habitual, y a mí me gustaba mucho dibujar, bueno, empecé con la arquitectura. No hay una tradición familiar, de hecho, soy el primero de mi familia que hace una carrera universitaria, con lo cual no había tampoco ninguna referencia especial con la arquitectura. Tengo una anécdota muy, muy linda, y es que cuando entrábamos en la facultad nos hacían un test de conocimiento y nos preguntaban 3 arquitectos. Yo no conocía a ningún arquitecto, salvo uno que me parecía que era importante porque tenía 2 apellidos. Y seguramente los más veteranos se deben de acordar, yo conocía solo a Pinto Rizzo, que era un promotor de la arquitectura de esa época, pero no, lamentablemente no tenía referencias anteriores. Todo se lo debo a la formación de la Facultad de Arquitectura de la UDELAR. Bueno, me parece hermoso llegar a la arquitectura a través del amor, aunque sea indirectamente, y me parece hermoso además el papel, ¿no?, de la educación pública generando oportunidades. Daniel, que vaya muy bien esta experiencia como jurado, que tengáis sesiones muy productivas, y bueno, cuando veamos el futuro Centro Cultural Mariano Arana, pues nos acordaremos también de ti. Muy bien, ojalá que sea así, que se construya, que se lleve adelante, porque me parece que es un merecido reconocimiento. Muchas gracias.